Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las startups. Pero ojo, no vamos a hablar tanto de la idea inicial o del plan de negocio, que también son importantes, claro. Nos vamos a centrar en algo que quizás es más silencioso, pero decisivo: el liderazgo, el del fundador. Tenemos aquí un artículo que parece interesante de leadergen.com. Lo firma un tal Mr. Haddock y el título es bastante directo: Lidera tu startup. Las habilidades esenciales para el éxito emprendedor. El punto de partida, por lo que veo, es que montar una startup es, bueno, una aventura, sí, pero también un desafío enorme, lleno de curvas. Y la persona que funda no solo tiene la visión, sino que tiene que ser el capitán del barco, ¿no? El que lleva el timón. Así que la misión de hoy vamos a desgranar esas habilidades clave que, según este artículo, distinguen a un fundador de un líder de startup eficaz. Parece que hay una transformación ahí importante. Totalmente. El artículo justo señala eso, esa metamorfosis. Pasar de ser esa persona que hace de todo, desde desarrollar el producto hasta, como dice el texto, casi limpiar la oficina, a convertirte en alguien que dirige, que inspira, que guía a un equipo. Y no es solo tener la visión en la cabeza, es saber comunicarla, que otros la sientan suya, y mantener el rumbo firme, sobre todo cuando vienen maldadas, que siempre vienen. Es un salto, ¿sí? Del yo hago al nosotros logramos, pero guiados. Y lo que dice LeaderGen, que me parece clave, es que este liderazgo más consciente, más estructurado, no es un extra, es una necesidad. Sobre todo cuando la empresa empieza a crecer un poco. Se trata de construir algo que funcione sin que el fundador esté encima de cada pequeño detalle, microgestionando. Y eso exige, claro, visión, pero también mucho autoconocimiento y capacidad de influir en los demás. El texto lo llama la transformación del emprendedor a líder. Ese es el eje que lo yo. De acuerdo, pues entremos en materia. El artículo como que agrupa estas capacidades en 5 puntos principales. Empezamos por el primero. Lo llama visión y comunicación estratégica. Y le pone un subtítulo: el faro de tu startup. Suena bien. Suena bien, y es lógico empezar por ahí. Subraya que no vale solo con tener una idea. Hace falta una visión clara, potente. Un propósito que vaya más allá de ganar dinero. El líder tiene que poder responder y sobre todo comunicar muy bien para qué estamos aquí. ¿Qué problema real resolvemos? Esa visión es como la brújula interna para decidir y también como un imán, para atraer a la gente adecuada, equipos, socios, inversores. Entiendo. Tener el faro, la visión clara es el primer paso, pero el artículo insiste mucho en la comunicación, ¿verdad? Dice que hay que saber transmitirla con pasión y claridad. Y aquí es donde creo que se pone interesante. Porque no es solo para motivar al equipo, que también, sino que lo conecta directamente con atraer talento y conseguir financiación. Supongo que saber contar tu historia bien, de forma sencilla pero emotiva, es clave si tienes delante a un inversor o intentas fichar a un crack, ¿no? Exactamente. La comunicación es el puente. Es lo que conecta la visión, que puede ser algo abstracta, con la acción concreta del día a día. Convierte la estrategia en tareas que la gente entiende. Alinea a todo el mundo, genera confianza fuera. El artículo la llama habilidad estratégica fundamental. Y lo es. Piensa en la diferencia, presentar objetivos trimestrales como una lista fría de números, o enmarcarlos en una historia que explique cómo esos números nos acercan a la gran visión. Ahí está el poder de comunicar bien. Vale, visión clara y bien comunicada, punto 1, check. El segundo punto, que toca el artículo: capacidad de delegación y empoderamiento. Delegar. El texto reconoce que esto, que es un hueso duro de roer para muchos fundadores. Ese miedo a perder el control o pensar, nadie lo va a hacer tan bien como yo. Es casi un clásico. Sí, un clásico. Pero el artículo es bastante claro. La delegación inteligente es la única vía para escalar de verdad. Pero ojo, que va más allá de solo repartir tareas. Habla de empoderar. Y empoderar significa dar responsabilidad, ¿sí? Pero también la autoridad y la confianza para tomar decisiones, para probar cosas, incluso para equivocarse, dentro de unos límites. Implica formar a la gente, confiar en su criterio y hacerles dueños de sus resultados. Es pasar del «haz esto» al «necesitamos llegar aquí». ¿Cómo lo harías tú? O sea, que no es quitarse trabajo de encima y ya está. Es más bien multiplicar la capacidad del equipo. Y liberar tu tiempo como líder para pensar en estrategia, en el futuro, en lugar de estar apagando fuegos todo el día.
Dice que esto es súper importante en equipos pequeños de startups donde la confianza lo es todo. Suena muy bien, pero ¿y el riesgo? ¿Cómo gestionas el miedo a que algo salga mal si delegas algo importante? El artículo no lo ignora, supongo. No, no lo ignora. Lo enfoca dentro del propio concepto de empoderamiento. Requiere un cambio de chip importante en el líder. De ser supervisor que controla, a ser facilitador que apoya. Significa aceptar que habrá errores, pero verlos como oportunidades de aprendizaje, no como catástrofes, para la persona y para el equipo. Claro que hay que delegar con cabeza, viendo capacidades, dando apoyo. Pero el miedo al error no puede frenar el crecimiento. Es un ejercicio de confianza y de pensar a largo plazo en el talento que tienes en casa. Entendido ese punto. Venga, la tercera habilidad. Resiliencia y adaptabilidad. Habla de navegar la incertidumbre y de gestionar el estrés emprendedor, que el camino es una montaña rusa, vamos, cosa que, seamos sinceras, no sorprende a nadie en este mundillo. Claro, pero la resiliencia que plantea el artículo no es solo aguantar, no es ser un saco de boxeo, es una capacidad activa. Implica aguantar la presión, sí, el estrés, que en una startup es el pan de cada día. Pero sobre todo, implica aprender de las caídas, recuperarse rápido y salir más fuerte. Es mantener la calma, la cabeza fría bajo presión, para poder tomar buenas decisiones. El texto dice que es como un músculo que se entrena, la resiliencia emprendedora. Y esa capacidad de levantarse rápido parece que va muy de la mano con la adaptabilidad, ¿no? El artículo menciona el liderazgo ágil, ser flexible, no enamorarte de tus planes iniciales si no funcionan. Estar dispuesto a cambiar de rumbo, a pivotar, que se dice ahora, si los datos te lo piden. Los del mercado, los clientes. Supongo que exige humildad, ¿no? Para reconocer que tu idea inicial igual no era perfecta. Y valentía para cambiar. Precisamente. Y lo interesante es cómo el artículo pone estas dos, resiliencia y adaptabilidad, no como algo bueno a tener, sino como críticas. ¿Vitales para sobrevivir? En el entorno tan volátil de las startups son condiciones. Pues eso, sine qua non. Indispensables. Un ejemplo práctico que se puede sacar del texto. ¿Cómo reacciona un líder si los primeros usuarios ponen fatal el producto? ¿Se cierra en banda defendiendo su idea? ¿O escucha, analiza los datos con el equipo y propone un cambio rápido? Esa capacidad de respuesta es la adaptabilidad en acción, y necesita la resiliencia para encajar el primer golpe. Tiene todo el sentido, sí. Pasemos a la cuarta. Inteligencia emocional y gestión de relaciones. La describe como el pegamento del equipo. Y fíjate qué curioso, empieza por uno mismo, autoconciencia y autogestión. Parece que para liderar a otros, primero hay que saber liderarse a uno mismo. Así es. El primer paso es entender tus propias emociones. ¿Qué las dispara? ¿Cómo te afectan al pensar, al actuar? Sobre todo bajo presión. Y luego, la autogestión. Ser capaz de regular esas emociones. No reaccionar en caliente. Comunicar bien incluso cuando la cosa está tensa. Un líder que se conoce y se gestiona bien crea un ambiente de más seguridad, de más confianza en el equipo. No es él o ella una fuente más de estrés. Y una vez controlada esa parte interna, la mirada va hacia afuera, la empatía y las habilidades sociales. Entender las emociones, las motivaciones, el punto de vista de los demás. Del equipo, de inversores, de clientes. El texto dice que esto es clave para construir relaciones fuertes, para resolver conflictos, que seguro que los hay, y para crear un ambiente donde la gente colabore de verdad. En equipos pequeños de startup, con tanta convivencia, esto tiene que ser oro puro. Absolutamente crucial, sí. La empatía te permite, por ejemplo, dar feedback de forma que ayude y motive, no que hunda. Te ayuda a entender qué preocupa a un inversor aunque no lo diga claramente, o a ponerte en la piel del cliente para mejorar tu servicio. Construir relaciones de confianza y respeto es la base. Sobre todo para los momentos malos, que llegan seguro. Es lo que hace que el equipo reme junto. Muy bien. Y nos queda la quinta habilidad esencial que analiza el artículo. Cultura y contratación estratégica. Aquí presenta al líder como el arquitecto de la cultura de la startup. O sea, que no es algo que surge solo. Se diseña, se construye. Desde el principio. Habla de valores, de creencias compartidas, de cómo se hacen las cosas. Exacto. Según el artículo, una cultura fuerte y clara funciona como un imán. Atrae al tipo de gente que encaja con la visión y los valores.
Y tan importante como atraerla es retenerla a largo plazo. La cultura define el cómo de la empresa. Cómo se decide, cómo se celebra, cómo se afronta un error. Y esto va pegado a la contratación. Claro, tiene lógica. Porque no buscas solo gente con habilidades técnicas. El artículo dice que hay que buscar también potencial de liderazgo y, sobre todo, que encajen con esa cultura, con esos valores. Menciona que fichar a alguien brillante pero que es tóxico para la cultura puede hacer muchísimo daño a la larga, por muy bueno que sea técnicamente. Totalmente. La contratación pasa a ser una herramienta estratégica para construir y reforzar la cultura que quieres. Y el texto lo dice claro. La retención de talento en startups es uno de los grandes retos. Siempre lo es. Un liderazgo fuerte, que cuida y promueve activamente una cultura positiva, es clave para que la gente buena no solo venga, sino que se quiera quedar, que se quede y dé lo mejor de sí, aunque le lleguen otras ofertas. Y la cultura se construye día a día, con cada decisión del líder, cada fichaje, cada promoción, cada historia que se cuenta dentro. Es un trabajo constante. Entonces, recapitulando un poco, las 5 grandes áreas que nos marca este artículo de LeaderGen son visión y comunicación, el faro y el altavoz, delegación y empoderamiento para multiplicar la fuerza, resiliencia y adaptabilidad, el escudo y el timón flexible, inteligencia emocional y relaciones, el pegamento del equipo y cultura y contratación estratégica, el ADN de la empresa. Y el hilo conductor, esa transformación necesaria de fundador que hace al líder que dirige y potencia. Conectadas. Todas son necesarias. Aunque si hubiera que señalar alguna como especialmente crítica para sobrevivir en el ecosistema startup, el texto parece poner un énfasis especial en la resiliencia y la adaptabilidad. Eso sí, siempre ancladas en una visión clara, que es la que da el norte. Sin brújula, adaptarse puede ser simplemente ir a la deriva. Y un punto importante que también toca es cómo se desarrollan estas habilidades, que no es magia. Deja claro que para la mayoría no nacemos con ellas. Se aprenden y se mejoran con la práctica. Menciona varias cosas: formación, cursos, libros, buscar mentores, la propia experiencia liderando, reflexionar sobre errores y aciertos, y algo que me parece fundamental: pedir feedback, escucharlo de verdad. El artículo dice que estas habilidades se pulen en la trinchera, en el día a día. Y cierra insistiendo en por qué este liderazgo es tan vital justo en una startup. Equipos pequeños donde cada persona y sobre todo el líder tiene un impacto enorme. La necesidad constante de dirección, de motivación en medio de tanta incertidumbre. La lucha por el talento, convencer a inversores, la agilidad para pivotar sin hundirse. Según el autor, Mr. Haddock, un buen liderazgo puede ser la diferencia entre una idea genial que se queda en nada y una que triunfa. Sí, y de hecho el propio artículo al final sugiere recursos para quien quiera ir más allá. Menciona 2 libros del autor, de este Mr. Haddock: Manual PNL para líderes y gerentes y ADN Líder. Por los títulos parece que se centran en usar técnicas de programación neurolingüística, la PNL, que básicamente son herramientas para entender y mejorar cómo pensamos, comunicamos y nos relacionamos. Pues aplicarlas para potenciar justo estas habilidades: la comunicación persuasiva, gestionar emociones, desarrollar un liderazgo más transformacional, dice. Es una recomendación concreta que da el texto para seguir aprendiendo. Bien, pues creo que le hemos sacado bastante jugo a este artículo de LeaderGen sobre liderazgo emprendedor. Queda claro que fundar la startup es solo el pistoletazo de salida. El reto de verdad a largo plazo es convertirse en la líder o el líder que esa empresa necesita, para navegar aguas movidas y llegar a buen puerto. Sin ninguna duda, hemos repasado las 5 áreas clave que propone Mr. Haddock. Y como reflexión final, volviendo a esa idea que recalca tanto el texto, la de la transición de fundador a líder, podríamos plantearnos algo. Más allá de cómo se vea el propio fundador, que siempre puede tener su visión, ¿cuál podría ser la primera señal clara que vea el equipo de que esa transformación está pasando de verdad, de hacerlo yo todo a dirigir y empoderar? Quizás no sea algo enorme, igual son pequeños cambios. Empieza el equipo a proponer soluciones solos, en vez de preguntar siempre qué hacer. Se celebra un éxito importante donde el fundador no metió mano directamente en la ejecución. Esos pequeños indicios podrían ser la prueba de que el liderazgo está madurando. Es una idea interesante, ¿no? Para darle una vuelta.